8:33 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión y nos complace en presentar a Gonzalo de la Puente Ribeiro, quien es sobrino de Julio Ramón Ribeiro, y a Pedro Arriola, destacadísimo músico pero también director del Club Ribeiro. Muy buenos días, Gonzalo, bienvenido a Altavoz en Vital, ¿cómo te va? Buenos días a todos los amigos de Altavoz, muy contento de la invitación y dispuesto para conversar con Pedro y contigo de esta fecha. Importantísimo. Justamente, Pedro, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué tal? El día domingo 31 de agosto es una fecha especial, ¿no? Así es. El día del cumpleaños, nada más y nada menos que nuestro queridísimo flaco Julio Ramón Ribeiro. Que cumple 96 años y además imagínense amigos de la radio y la tele, que estoy aquí al lado de Gonzalo de la Puente Ribeiro, sobrino directo del flaco, es hijo de su hermana, Ajá, la señora Mercedes, su hermana mayor, y que además él tiene valiosísimos testimonios familiares de la intimidad, eso sí. de cómo se hizo el escritor, de sus aficiones, del misterio de cómo era realmente su carácter. Era, como dicen, tímido, era reservado, como lo vemos, cómo era la interna familiar. Efectivamente, y en ese sentido, Gonzalo, ¿cómo has visto a tu tío frente a una máquina de escribir de esas mecánicas? Quiero decirte algo antes, Rumi, que en el carro, en lo cuadrado como a 2 cuadras, tengo la máquina de escribir Olimpia, Ajá. pero era tan pesada y tan grande, original, propia de Julio Ramón. Y él la había traído con otros documentos como sus álbumes personales que él mismo conservó y que por una cuestión de custodia han terminado en mí. Por seguridad, porque Julito está en París y todo Su ello. hijo. Su hijo, ¿no? Mi querido primo hermano. Pero respecto a la pregunta, mi primer recuerdo de Julio Ramón, paradójicamente, es cuando yo era un niño, un infante. Es en 1960, cuando él regresa por segunda vez a Europa y nos llevan a la familia a despedirlo en barco, porque cada ida o vuelta de Julio Ramón era un acontecimiento familiar. Las personas despedíamos a los familiares Así con es, el pañuelo en la mano. Así es. Y nos pusieron en un hangar porque no salía el barco, el famoso América Vespucci, que en ese mismo barco se había ido a Europa 10 años antes, en el 52, en su primer viaje. Entonces, nosotros, la familia, tenemos una vinculación con él desde la infancia. Él tiene un vacío y pasan 10 años que no vuelve a Perú entre el 60 y 70, y todos los años va a alojarse a la casa de mi mamá. Entonces eso acerca más a Julio Ramón con su hermana mayor, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de ubicación. Entonces, cada año que posteriormente a ese 71 regresó a Lima, Pedro, Rumi, oyentes y televidentes, Julio iba a casa como el tío, pero ya iba adquiriendo la fama de escritor y se desempeñaba con mucha sobriedad, con mucha generosidad. ¿Apapachador con ustedes, los sobrinos? No, nada extrovertido, nada de manifestaciones melosas, ni nada que se le pueda parecer, pero muy discreto, muy reservado y muy generoso. Y a cada sobrino, a mis hermanos, a mí nos tenía especial atención porque estaba con nosotros es más, mi hermano Claudio, que después lo vio en Europa por trabajo como embajador, es su ahijado. Pero las fechas conmemorativas, él las un poquito como que prefería estar un poco distanciado. En el ámbito familiar sí, sin ninguna duda, se desenvolvía de otra manera, ¿no? Exactamente. Pedrito, ¿y tú cómo llega a ti, digamos, esta pasión por Ribeiro, por su lectura? Sabemos que hay un cuento específico que te atrajo. Sí, el profesor ausente. El profesor suplente, claro. Suplente. Exacto, querido Rumi. Sí, ya lo he comentado antes, tenía 12 años, vivía solo en casa, todos mis hermanos ya estaban casados, estaban
estaban fuera, y yo por ahí buscando qué hacer, ¿no? Encontré un libro de colegio de uno de mis hermanos y lo abro al azar y leo El profesor suplente, y me conmovió. Yo había leído Valdelomar, Paco Yunque, ¿no? Ciro Alegría, había leído López Albújar, sus cuentos, Uchanan Hampi, me acuerdo, me marcó profundamente. Y entré a la literatura Rivero con 12 años sin comprender muchas cosas porque me cautivó, pero a su vez me dio una pena leer el cuento. Y yo, sin saber qué estaba pasando, estaba marcándose a fuego en mí la literatura del Flaco. Y por eso, querido Rumi, que yo considero que es un hecho trascendental esta mañana tener con nosotros a Gonzalo de la Puente, así como también el club tiene acceso a otros familiares de Ribeiro que nos apoyan, como Juan Ramón Ribeiro, claro, Claudio de la Puente Ribeiro, Roxana de la Puente Ribeiro, el propio Julito de la Ribeiro, su hijo, que está muy entusiasmado con la labor que hacemos en el club, te cuento, y va a apoyarnos activamente con material la labor que hacemos de llevar Ribeiro a los colegios. Eso es importante. Gonzalo, ustedes, los sobrinos, los familiares directos, caramba, tenemos un tío, tenemos un familiar escritor, es un escritor famoso. ¿Cómo lo tomaron en la familia? Mira, Rumi, en realidad eso arranca desde el colegio, ¿no? Porque en el colegio uno comienza a insertarse en el aspecto literario. Entonces, cuando ven Ribeiro y de la Puente Ribeiro, oye, ¿es tu tío? Sí, es mi tío. Ay, ¿cómo es que tu tío? Hermano de mi mamá. Entonces, eso a cada uno de nosotros nos va silenciosamente alimentando un orgullo silente, valga la redundancia. Pero nos comenzó a generar una especie de compromiso, de explicarles cómo es él, qué cosa está escribiendo, dónde está en estos momentos. Y ese compromiso nos ha seguido durante 50, 60 años. Y lo van a seguir teniendo. Y lo vamos a seguir teniendo, como que te digo la verdad, Rumi, cuando me pasó la voz Pedro y mi primo Juan Ramón, que no podía venir para esta entrevista, de verdad que yo vine muy contento, como la primera vez que cada vez que me hablan de mi tío, y no solo ahí, en estos ámbitos, ahora con tantos mecanismos de difusión, sino en el colegio, en el barrio, los amigos, en el trabajo. Entonces, Julio nos tenía mucho afecto, mucha cercanía, y después yo he visto todo, pues desde la infancia, la niñez, la adolescencia, como él iba todos los años 71, 73, 75, hasta los 80, 90, a casa, hasta que después compró el departamento de Barranco. Entonces la familia siempre ha sido la ligación, y a nosotros nos han llamado, nos han buscado para lograr entrevistas, y Julio se negaba porque él era, sabes, Pedro, muy tímido y muy reacio para ello. Exacto. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de contestar llamadas por teléfono desde los años 70, cuando después que lo operaron, de Alfonso Tealdo, un periodista señero de la radiotelevisión peruana, César Hildebrand, Carvalho, cuando eran muchachos, ¿no? Niño de Guzmán, que llamaban a casa, y Julio me decía, no, dile que no. Reacio a las entrevistas. Pero después ya poco se fue dando cuenta que por la presión de los editoriales, que también necesitaba un poco imagen, difusión. ¿Qué cuento de tu tío te marcó? Al pie del acantilado. Ajá, porque son los primeros cuentos de corte social muy fuerte, ¿no? Y la verdad que gracias al trabajo de Pedro, Rumi, y alguna vez nos hemos visto en el Club Ribeiro, en los Zooms, 5 años de docencia académica sobre los cuentos, y cada cuento que van presentando nosotros vamos diciendo, no, este está entre el top 10, no, este también, y resulta, no, este también. Pero si tú me preguntas directamente, el primero que me ha venido es Al pie del acantilado, porque son de los primeros que leí, como La insignia también, hay de corte fantástico, de corte social. Pero realmente los 100 cuentos y los nuevos, incluyendo los 5 cuentos. A mí me gusta mucho la literatura de Ribeiro, pero hay un cuento que me marca, me encanta mucho, Mariposas y Cornetas. Jocosísimo, impresionante, enamoradísimo de una chica. Él también estudió en el Champañán. Sí, hacer ese contrapunto, Rumi, porque Julio ha tenido, como se dice, barrio, ha tenido un barrio en Miraflores, después fue creciendo y comenzó a explorar los bares de Surquillo y todo eso con sus amigos, pero Mariposas y Cornetas, que pertenece a los cuentos evocativos, es un cuento que efectivamente lindo, donde hace una descripción desde los primeros días del colegio, del
quiero decir, en el momento que va a haber los desfiles. Exacto. Y todo el entrenamiento, pero a la vez va sumergida una historia de romance ahí de un amigo y que quiera, no, de amor. En general, todo ese set de cuentos son lindos, como los eucaliptos, ¿no? Las azoteas, y todo donde Julio despliega una vertiente de calidad literaria que la puede explicar, pero nostálgica, muy, muy intensa. Importantísimo. Y esa calidad literaria trasciende en el tiempo. Obviamente ustedes lo ponen a la luz, lo ponen obviamente en redes sociales, porque el Club Ribeiro está bien activo. ¿Qué actividades, a propósito por el aniversario, en este caso por el onomástico de Julio Ramón, están preparando? Claro, gracias, Rumi. Acabamos de tener un acto central académico que ha sido la conferencia magistral de la profesora, escritora, poeta colombiana Galia Ospina. ¿Qué te parece si luego de la pausa hablamos? Les contamos con todo Estamos gusto en Altavoz en Radio Vital conversando con Gonzalo de la Puente Ribeiro, nada más y nada menos que sobrino del flaco querido Julio Ramón Ribeiro, y con Pedro Arriola, director del Club Ribeiro. Ya regresamos.